Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde va a tener lugar la presentación del último libro de don Maximiano Trapero, filólogo, profesor titular y catedrático de la citada universidad, y cuyo trabajo lleva por título Los ranchos de Ánimas y de Pascua de Canarias, la más singular manifestación poético-musical de Canarias, acompañado de un estudio musical de el señor Matellán. Que ustedes lo disfruten. Muy buenas tardes a los que estamos aquí, viejos amigos además del verso oral, ¿verdad? Ahí está Irais, Pedito y los que no son orales, la Juan Madera de la OCU, ¿sí? Y más gente que se viene incorporando, Ingenio, y muy buenos amigos de lo que la universidad ha recogido, ha convertido en academia, pero no se lo ha apropiado, sino lo ha devuelto y lo hemos compartido en un ejercicio recíproco de tradición y de ciencia que claro, luego al final se traduce en lo que hoy nos, que es una nueva obra de nuestro catedrático Maximiano Trapero, de los ranchos de Ánimas y de Pascua. O sea que yo esto me pone especialmente ilusionado por lo que puede hacer una universidad, y estos son claros y vivos ejemplos. Me acompañan la vicerrectora de Cultura, bueno, el autor, Maximiano, y un buen amigo de esta casa, que además es doctor, y que va a ser la glosa de Maximiano, Paco Momares. Así que vamos a empezar, que la vicerrectora diga unas palabras, que al fin y al cabo ha estado en la organización y la producción final de este libro, y luego ya vamos dando la palabra respectiva. ¿Sí? Vicerrectora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a este acto de presentación del libro Los ranchos de Ánimas y de Pascua. Para mí, de verdad que no solo como vicerrectora de Cultura y Sociedad, que en definitiva pues también tengo dentro de las encomiendas de este vicerrectorado un apartado importante que es la divulgación de la cultura científica. Y lo digo también como persona, como alguien que se ha criado pues con unos abuelos que tenían tradición, espíritu por mantener vivo todo lo que es la cultura canaria dentro de nuestro entorno familiar, contándonos a veces anécdotas de acciones o por lo menos actos populares que se han ido, digamos, perdiendo, diluyendo un poco en el tiempo, especialmente cuando ya nos trasladamos muchos de nosotros a zonas de ciudad y bueno, donde la cotidianidad a veces hace que estas tradiciones populares no sean tan presentes o no estén tan presentes. Cuando tuve oportunidad de hablar con Maximiano Trapero, recuerdo que en el programa de Noches de Taifa, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, salió en la conversación. Además, en aquella ocasión también intervinieron en el programa algunos de los ranchos reconocidos de aquí de esta isla. Maximiano me habló de este libro, me dijo que tenía intención de ultimarlo y que bueno, que ya estaba a puntito de acabarlo. Y bueno, ya no solo como vicerrectora, insisto, sino como persona curiosa y con ganas de conocer temáticas relacionadas con mi tierra y con mis tradiciones, pues me encantaba la idea y por eso se lo propuse que pudiera presentar este libro en este entorno. Debo decir además, por lo menos en el tiempo que yo llevo al frente de este cargo, y además he tenido oportunidad de compartir otros espacios con Maximiano Trapero, brilla no solo como catedrático y con todo lo que es su trayectoria profesional, académica, como investigador, pero yo le sumaría además una cualidad que me encanta de él, que es la de divulgador. Es una persona que transmite con una pasión todo lo que ha hecho, todo lo que ha ido estudiando a lo largo de su trayectoria profesional. Y antes mismo lo hablaba con él, he tenido oportunidad ya de leer partes del libro,
Y le comentaba precisamente eso, que aquí hay un trabajo de recogida de información importantísima, valiosísima para futuros investigadores, eso para empezar, pero también para nosotros como canarios, conocedores de nuestras tradiciones y de ver la evolución histórica que han tenido, la importancia incluso social, etcétera. Y si aquí hay un texto muy bien cuidado, muy bien elaborado, muy bien argumentado, todavía se hace mucho más rico al escucharle hablar y contar aspectos ya muy concretos, muchos detalles de todo lo que es ese trabajo de campo, esa entrevista personal con muchos de los protagonistas que están vinculados a este libro. Y por eso, de verdad, quiero darte las gracias, Maximiano Trapero, no solo por ser un miembro de nuestra comunidad que ha hecho una gran labor como investigador, sino como persona que ha cuidado y ha mimado nuestra cultura canaria, haciendo documentos como este para que nos queden en el haber nuestro y en saber y conocer nuestra historia de verdad. Muchas gracias. Gracias, vicerrectora. Don Francisco Pomares. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al rector que nos vuelva a prestar una de las dependencias de la universidad para otra presentación de un libro de Ediciones Idea, y también darle las gracias por acompañarnos a él y a la vicerrectora, y por supuesto a ustedes por venir en estos tiempos tan difíciles y tan complicados que estamos viviendo. Su presencia esta tarde aquí dice mucho de su afecto por el profesor Trapero, porque con la que está cayendo hay que tener valor y ganas para seguir manteniendo siquiera a duras penas un espacio y un momento para nuestras tradiciones culturales. La presentación de un libro es básicamente eso, una tradición casi bautismal que celebra el nacimiento de una creación literaria, una contribución académica o una aventura intelectual. Como sabe, me ha pedido el profesor Trapero que diga algo sobre esta última contribución suya a la historia de las tradiciones poéticas en Canarias, aunque asumo que me lo pide fundamentalmente como una muestra de afecto hacia mi persona y hacia la editorial que publica el libro, porque no hay ningún mérito por mi parte para hacerle de telonero. Lo cierto es que de Ranchos de Ánimas y de Pascua no sé absolutamente nada, aparte el entusiasmo de descubrirlos y clasificarlos que detecté en el profesor Trapero, en este coleccionista de tesoros del lenguaje popular que es el profesor Trapero. Es verdad que hace un año aproximadamente, en un encuentro con Max durante un almuerzo compartido, logró seducirme y acercarme a esta singularísima manifestación poético-musical de Canarias con ese desbordante entusiasmo y apasionamiento que le define y que antes también nos ha recordado la vicerrectora. Cuando me contó Trapero cómo se tropezó casualmente con los ranchos, cómo se fascinó con ese encuentro, yo me sentí transportado a un pasado en el que gobiernan la música y las palabras, donde las almas de los muertos son honradas con canciones y la Navidad festejada con musical devoción, un pasado aún vivo en las tradiciones folclóricas y en la religiosidad popular. Es verdad que Trapero había logrado seducirme, yo creo que igualmente, si el objeto de sus estudios fueran la reproducción del cangrejo albino de Lanzarote, el estado cuántico vital del gato Schroeder o la producción de huevas de esturión al mar Caspio, porque Trapero es un seductor nato y una persona que es capaz de trasladar su entusiasmo, de contagiarlo a todo el mundo que lo rodea. Es un seductor empedernido, un hombre que usa lo que sabe y lo adorna con las mejores galas de su discurso y logra atraparnos a todos en una suerte de comunión de intereses por asuntos que probablemente no nos habrían interesado nunca si él no estuviera por medio. Por eso, siendo como es uno de los grandes eruditos de esta región, un investigador absolutamente inagotable, en Trapero lo que verdad luce es su calidad como persona, su calidad y su calidez como persona, su alegría de vivir, su conversación y su extraordinario sentido del humor. Hace unos pocos meses quedamos en Las Palmas en uno de esos opíporos almuerzos
con lo que nos obsequia con frecuencia y obsequia a sus amigos, a pesar de del indomable historial de broncas y de apercibimientos de Elena, empeñada en controlar su dieta y proteger su salud. Trapero me contó en ese encuentro que había acabado un nuevo trabajo y después de contármelo, yo reflexioné un poco en qué era exactamente lo que me estaba proponiendo. Trapero lleva entregándose durante décadas a los romanceros de las islas, como ustedes saben, algunos ya reeditados, y ahora quería publicar su investigación sobre los ranchos de Canarias. Por supuesto que acepté encantado. Hay una frase fantástica de Jorge Luis Borges cuando se refiere al placer que proporciona la lectura, y tiene una sentencia perfecta o casi perfecta, ¿no? Que es que dice algo así como que otros se presten de los libros que les ha sido dado escribir. Yo me precio de los que me ha sido dado leer. Parafraseando a Borges, yo me precio de algunos muy pocos libros que he podido editar, y puedo decirles que todos los que he publicado a Trapero son obras que van a perdurar. Como académico, Trapero es una persona que nos demuestra que entre los restos del naufragio intelectual al que parecemos abocados por estos tiempos tan tristes y tan grises, siempre aparecen tablas de salvación, ejemplos a los que aferrarse para seguir defendiendo que la diferencia entre lo malo y lo bueno la marcan fundamentalmente las personas que se toman su tiempo para hacer bien lo que creen que deben hacer. Ha hecho muchísimas cosas el profesor Trapero, ha formado a 2 generaciones de filólogos y de investigadores en lexicología, lingüística y semántica, ha contribuido al conocimiento de las islas con 250 artículos científicos y medio centenar de libros, de los que me honro en haber publicado una muy pequeña parte. Nos ha explicado cómo hablamos en Canarias y por qué. Ha estudiado la décima y la poesía improvisada en las islas y en América. Ha sintetizado el estudio de la toponomástica y de la toponimia canaria. Ha hecho que los mapas de esta región nos hablen del pasado a través de sus nombres. Nos ha revelado lo que queda del habla de los guanches en la lengua que nombra los sitios y los lugares. No ha parado de trabajar este profesor gran canario, Herreño Consorte, llegado hace ya muchísimos años de un pueblo de León. Trapero es un científico auténticamente social, un maestro convencido de la necesidad de divulgar el conocimiento y de hacerlo llegar al máximo posible de gentes. Y además se lo pasa muy bien haciendo lo que hace. Se define el profesor Trapero en todos sus actos precisamente como eso, como un profesor, y ejerce como profesor a todas horas, en todo lo que mira o toca, y lo demuestra especialmente en esos 2 vicios vitales que comparte con todos los grandes docentes, que son la curiosidad ilimitada ante lo que ocurre en el mundo y el deseo de aprender todos los días. Supongo que fue ese deseo de aprender de los demás lo que le llevó a comenzar hace ya casi medio siglo su periplo por las islas a la caza y captura de versos. En todos los trabajos científicos hay una vocación de coleccionista, de entomólogo, si me apuran. Trapero lleva 50 años atrapando sus sonidos por todos los aires de Canarias y construyendo con ellos una obra imponente que, como todas las grandes obras, comenzó absolutamente en solitario. Ahora ya no está solo. Le acompañan en todos sus trabajos amigos y compinches, en este último el musicólogo Miguel Manzano, autor de un espléndido estudio sobre la música de los ranchos, que se incorpora también en este volumen gracias a un procedimiento que tiene fascinado al profesor Trapero como a mí me fascinan sus charlas. Supongo que como tantos antes que él, Manzano fue hipnotizado por el entusiasmo, el carisma y la casi mitológica capacidad que tiene Trapero para trabajar en equipo, una capacidad que no es tan frecuente como se cree, al menos en el mundo académico. Y es que, en realidad, para integrar grupos humanos hay que tener generosidad de base, además de inteligencia práctica. El profesor Trapero es, desde luego, y eso no lo vamos a descubrir aquí, un tipo muy listo, pero es sobre todo el intelectual más generoso que yo he conocido en mi vida, y les garantizo que he conocido unos cuantos. Se ha pasado Trapero medio siglo, pues, recuperando la memoria volátil, pero no efímera,
de un pasado que cuando él empezó estaba aún a la vuelta de la esquina, a punto ya de perderse en la niebla, y que hoy solo existe gracias a su esfuerzo y a su entrega. En medio del desinterés, de la desidia, de la apatía y el desprecio por el trabajo bien hecho, Trapero ha dedicado toda una vida de estudio y de correrías por las islas a reconstruir y mantener para el futuro un catálogo versado de una Canarias, la nuestra, una Canarias que sin él estaría definitivamente perdida. Muchas gracias. Es su turno, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, señor rector, amigo Rafael Robaina, por acoger la presentación de este libro en nuestra universidad. Muchas gracias, Pino, vicerrectora de Cultura, por haber propiciado el que se haga esta presentación aquí en estos tiempos tan difíciles. Y muchas gracias por las palabras que me has dedicado. Muchísimas gracias, Francisco Pomares, mi amigo Paco Pomares, por las elogiosísimas palabras que has dicho de mí y de mi dedicación y de mi obra, y muchas gracias también por acoger la edición de este nuevo libro. Y van ya no sé cuántos que has acogido de mi producción. Yo quiero explicar aquí lo que en este libro se contiene. ¿Qué es eso de los ranchos de Canarias? Nombre bien conocido por todos, pero que seguramente no se sabe muy bien en qué consiste, cuál es su contenido y cuáles son sus valores. Empezaré por describir la portada del libro. Se analizan en este libro tanto los ranchos de Ánimas como los ranchos de Pascua, y creo que es por vez primera en donde se estudian conjuntamente como un mismo fenómeno, aunque tengan muestra o se muestren con unas pequeñas diferencias. Y quiero justificar el subtítulo que tiene la portada: la más singular manifestación poético-musical de Canarias. Naturalmente, esta es una apreciación personal, pero quisiera justificarla en esta intervención. Me gustaría leer la contraportada, que dice lo siguiente: los ranchos de Ánimas y de Pascua son dos de las manifestaciones más características del folclore canario. No son las más antiguas, pero sí las más peculiares por lo que de historia, de religión, de poesía y de música, todo ello reunido, representan. Son agrupaciones musicales que tienen por objeto, la de Ánimas, cantar y rezar por las ánimas de los difuntos, y los de Pascua, cantar y alegrar la Navidad. Dos son los aspectos principales que los sustentan: el de la religiosidad popular y el folclórico, en lo poético musical. Pero otros varios aspectos interesan a su conocimiento: el antropológico, el sociológico, el histórico y el geográfico, al menos. En los ranchos de Canarias es mucho más lo que queda oculto que lo que se muestra. Lo que aparenta puede resultar anodino, pero lo que subyace es un testimonio vivo de siglos de tradición que contiene elementos musicales muy remotos y casi únicos, y que se expresa en unas formas poéticas que no tienen parangón en el panorama de la lírica popular española desde el punto de vista de su antigüedad. La portada del libro tiene una imagen que a mí me parece preciosa. Es de nuestro Pepe Dámaso y reproduce la imagen que se publicó
en la primera publicación que yo creo existió en Canarias sobre un rancho de Pascua, el de Teguise, que hizo entonces y que propició Nanino Díaz Cutillas. Nanino, a lo largo de su fantástica actuación en el primer Tenderete, fue un verdadero descubridor de tesoros desconocidos hasta entonces en el folclore canario. Y uno de ellos fue los ranchos de Pascua de Lanzarote. Gracias a la Fundación Nanino Díaz Cutillas hemos podido rescatar este dibujo que Pepe Dámaso imaginó e ideó sobre un cuarterón de la iglesia de Teguise, donde todos los años, como un ritual al que no puede faltar, el rancho de Pascua de Teguise hace su actuación la noche del 24 de diciembre, la Nochebuena. Por lo tanto, estamos celebrando y vamos a celebrar aquí un acto típicamente navideño. Vamos a hablar justamente de una tradición de estos días, de este mismo temporal. Finalmente, quiero glosar y elogiar lo que aparece en portada. Un estudio, en el libro se contiene un estudio de la música hecho por don Miguel Manzano. Miguel Manzano es, para mí, el mejor etnomusicólogo que hay hoy en España. Fue, él siendo entonces sacerdote, el renovador de la liturgia en castellano en el momento que después del Concilio Vaticano II se transformó la liturgia en latín en el castellano. Y él fue el autor de muchísimos cantos populares religiosos que se divulgaron por toda España y por toda Hispanoamérica. Yo he oído el famoso aquel de qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor. Lo he oído cantar en Chile, en México, en Colombia, en muchísimos sitios. Pues bien, Miguel Manzano ha hecho los mejores cancioneros, no solamente de la actualidad, sino creo que de toda la historia de la música, de la musicología española, en 3 provincias de Castilla y León. Él es zamorano, de origen, vive en Zamora, en un pueblo de Zamora. Los 3 cancioneros de Zamora, León y Burgos se han convertido en hitos realmente insuperables hasta ahora, y no creo que lo sean, puesto que las tradiciones estudiadas están realmente casi moribundas y por lo tanto será muy difícil de rescatar. En otras de las manifestaciones que yo he estudiado, así por ejemplo el romancero, estábamos casi en el momento final de su posibilidad de recuperación, tal cual ha dicho nuestra vicerrectora de Cultura. No así en el caso de los ranchos, que tienen una vitalidad que a mí me parecen estupenda en estos momentos. Si no en todos los casos, sí en algunos que me gustará glosar en adelante. Quiero contarles, aunque brevemente, mi acercamiento a este fenómeno de los ranchos. Yo creo que la primera vez que oí hablar de la existencia de los ranchos fue allá por los años 80, 81, 82. Yo había llegado a Las Palmas, después de haber vivido 11 años en Tenerife, llegué a Las Palmas en el año 76 y me encontré con unas tradiciones populares que me interesaban conocer. No entonces tenía yo la intención de la investigación, pero sí conocer. Interesado y apasionado que he sido siempre por las tradiciones populares vinculados a la poesía, eso sí. Mi condición de filólogo me hacía acercarme a aquellas manifestaciones que tuvieran la poesía o la literatura en general como sustento. La primera vez que oí un rancho fue en Valsequillo, en el año 82, en una casa particular. Aquí hay un representante muy destacado del actual rancho de Valsequillo. Y fue en la casa de una persona ya fallecida, el padre del actual director del rancho de Valsequillo.
yo no entendí nada, absolutamente nada de las 4 o 5 horas que yo asistí a aquel acto. Pero nunca podré olvidar la impresión que me causó. Desde entonces yo he dicho que nadie que oiga en presencia y vea la actuación de un rancho, sea de Pascua, sea de rancho, olvidará nunca aquella experiencia. Tardé muchos años en comprender qué es lo que allí ocurría. Por eso tiene sentido lo que para mí es lo que he dicho antes en la contraportada del libro. Es mucho más lo que se oculta que lo que se muestra. Tardé muchos años en comprender lo que aquello significaba, por qué aquel fenómeno, aquellas músicas lánguidas, solemnes, sí, pero lastimeras, o aparentemente lastimeras. ¿Por qué había un solista que cantaba y un coro que respondía unas veces una cosa, otras veces otra, pero sin tener un modelo estrófico que pudiera justificar lo que allí ocurría? A base de grabaciones, de asistir a este rancho de aquí, a este rancho de allá, un día por la noche, otro día por la tarde, una noche en vela, a base de grabar y grabar y grabar, y de poder después transcribir y poner por escrito lo que aquellos cantaban, pude lograr entender lo que subyacía de aquello. No cabe duda que el aspecto más elemental y seguramente el más importante es el religioso. Es decir, los ranchos nacieron como una manifestación de fe y nacieron con el conocimiento y con la convicción de que existía un lugar llamado purgatorio en donde las personas que allí iban podían salir no por sus propios méritos, sino por los méritos de los deudos que quedaban en esta vida. De tal manera que quienes participaban, por lo tanto, en los ranchos, tenían casi la obligación familiar de herencia y de fe de rezar por sus deudos fallecidos. A partir de un axioma que se ha hecho casi popular: el rezar cantando vale 2 veces. Por lo tanto, la creencia en el purgatorio y la creencia en la comunión de los santos, es decir, que las buenas obras y los méritos de quienes practican la misma religión se transfieren de unos a otros, está en la base que sustenta la creación de los ranchos de Canarias. La existencia del purgatorio es una creencia muy antigua, incluso precristiana, aunque no se le llamara así. En todas las obras clásicas tenemos ese espacio que hay después de la vida, en donde los buenos, perfectos, van a un territorio que se llama cielo, y aquellos que no lo han sido como tal van a otro lugar llamado infierno. Pero hay un lugar intermedio en donde sirve para purgar las faltas, los pecados veniales, de donde es transitoria esa estancia, y esa transitoriedad va a depender de los méritos de quienes hayan quedado en esta vida. En el pórtico de la Colegiata de Toro, maravilloso retablo en piedra en donde se especifica toda la teología del momento, hay una escena en donde se representa justamente el purgatorio, y es del siglo XII. Aparece la fotografía de esa imagen aquí en el libro. Aparece el pórtico total de la Colegiata de Toro, en el pórtico de la Majestad de la Virgen, y en una esquinita a la izquierda, abajo, está
un ángel sacando a un alma de entre las llamas. Ese es el purgatorio. En la literatura tenemos un testimonio insuperable, al máximo nivel. La comedia, la Divina Comedia de Dante, de los 3 estadios en donde transita Dante con su guía Virgilio, va del infierno, el purgatorio, hasta llegar finalmente a la gloria. Ahora bien, la creencia en el purgatorio se hace dogma para los cristianos con el Concilio de Trento, a mitad del siglo XVI. Y es ahí en donde empieza la tradición de los ranchos, unido a todo el fenómeno de las cofradías de ánimas y los famosos retablos de ánimas que aparecen prácticamente en todas las iglesias de toda España y de toda Europa, puesto que se trata de una tradición religiosa católica. Bien, los ranchos de Canarias empiezan por ser ranchos de ánimas, con la intención, como he dicho, con la intención de propiciar que el tiempo de estancia en el purgatorio sea el menos posible. Y he elegido como lema inicial del libro estos 2 fragmentos de un rancho de ánimas de Canarias. Es el purgatorio una cárcel real donde van las almas a purificar los pecados leves que del mundo llevan. Y otro. De las pobres almas somos mensajeros, pedimos limosna para su remedio, que esa es otra de las funciones del rancho, obtener limosna para dedicarla después a rituales religiosos para salvar las almas de los seres. Y vean qué coincidencia exacta con lo que Dante dice del purgatorio. También verás a aquellos que en el fuego permanecen contentos, porque esperan verse un día entre beatas gentes. La misma filosofía, la misma teología, aunque los versos sean diferentes, excelsos del de Dante, no menos excelsos, aunque en tono popular, los de los ranchos de Canarias. Vamos a oír una muestra mínima de un rancho de ánimas de Valsequillo, en donde van a cantar, el número 1, en donde van a cantar con un aspecto que me gustaría glosar, pero quiero que aquellos que no han tenido todavía oportunidad de oír un rancho vean esa solemnidad, esa pausa tan solemne, tan lastimera, si quieren ustedes, de la manera de cantar de los ranchos. Adelante. El segundo libro de los Macabeos, Judas capitán expresó un deseo. Así empieza esta desecha, así se llama, de los Macabeos en el rancho de Valsequillo. Los rancheros actuales creen que los ranchos, o alguno de los rancheros actuales creen que los ranchos se fundó en el tiempo de los Macabeos. Un capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento,
que no sabemos ni siquiera imaginar en qué tiempo fue. Y en efecto, en el capítulo de los Macabeos hay una escena que puede justificar, pasados los muchos siglos y las muchas creencias intermedias, puede justificar popularmente este hecho. Ante una batalla en que el campo queda regado de cadáveres, almas piadosas recogen esos cadáveres y rezan por su alma para que vayan al territorio de la bienaventuranza. Nada hay en este texto que hable del purgatorio, ni que hable tampoco de los méritos de quienes rezan por salvar a las ánimas. Pero los de Valsequillo siguen manifestando, y es un texto que repiten con mucha frecuencia en sus actuaciones, y creen a pies juntillas en las letras que en él se dicen. Hay dos tipos de ranchos, lo hemos dicho desde el principio, el de ánimas y el de Pascuas. Hay quienes creen que son dos manifestaciones separadas, diferenciadas y que nada tienen que ver las unas con las otras. No. Los ranchos de Pascua no son sino una especialización, una derivación y especialización de los ranchos de ánimas. El ciclo de ánimas está establecido temporalmente desde el día 2 de febrero, Día de los Difuntos, hasta el día 2 de febrero, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, hasta el día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Durante todo ese ciclo, los rancheros tenían que reunirse los fines de semana, cuando sus trabajos les permitían, a partir de muchísimos sacrificios y de muchísimos esfuerzos para ir desde territorios ajenos hasta el lugar de la concentración, cuando no había carreteras, cuando los caminos eran malos y cuando la noche era fría, abandonando también familias, diversiones, con mucho sacrificio, tenían que reunirse para ir a cantar a la casa donde había habido un fallecido durante el año anterior. Y por medio de ese ciclo venía la Navidad. Y en ese tiempo se dejaban mayoritariamente los cánticos de ánimas y se cantaba la Navidad. Y ese hecho hizo que en Lanzarote se constituyera como especialidad el canto de la Navidad. Y esa es el nacimiento y la especificación de los ranchos de Pascua. También en Lanzarote hubo ranchos de ánimas, en otro tiempo, pero ya en la actualidad todos los repertorios de los ranchos de Lanzarote se refieren a la Navidad, a las Pascuas. Ojo, también en los ranchos de ánimas de Gran Canaria, el repertorio religioso de Navidad es abundantísimo. Y es lo que en estas fechas, dentro de una sesión de rancho que puede durar 5, 6, 7 o más horas, son muchos los textos de Navidad en este tiempo que se cantan. Por lo tanto, no hay en origen diferencia entre unos y otros, sino que es una derivación. Desde el punto de vista textual, ahora hablaremos un poquito de ello, y desde el punto de vista musical, el prototipo es el mismo, solo que, obviamente, el folclore de cada isla ha influido para que se manifieste de una manera bien notoria, como podemos ver a continuación, un poquito más adelante, en una manifestación de un rancho de Pascua de Lanzarote. Ahora bien, nada tiene que ver con la liturgia eclesiástica. Los ranchos son una manifestación de fe religiosa, pero al margen de la jerarquía eclesiástica e incluso al margen de la Iglesia. Los ranchos actúan siempre, podrán actuar en la Iglesia, pero su hábitat natural es la calle y las casas particulares.
Por lo tanto, tienen también una función catequística. No fueron rechazados por la jerarquía eclesiástica, porque eran unos perfectos ayudantes en la divulgación de la doctrina cristiana. Y hay un texto del Rancho de Ingenio, que ha desaparecido ya, pero he logrado recuperar muchos textos. Hay un texto extraordinario del Rancho de Ingenio en donde se manifiestan las 7 clases de ángeles que hay en el cielo. En ningún otro documento he visto yo tan claramente la expresión de esas 7 clases de ángeles, arcángeles, serafines, potestades, dominaciones, como en ese texto de tal. E incluso en un documento sonoro que ha recuperado David Castellano, aquí presente, a quien agradezco la oferta que me hizo, que me concedió de ese Rancho de Ingenio, hay una manifestación de esa catequesis dedicado en este momento a la purificación. La Candelaria es la fiesta del pueblo, es la patrona del pueblo y por lo tanto es justo que se cante a ella, pero que formó parte del Rancho de Ánimas de Ingenio. Vamos a oírlo. Verán cómo ya la música se ha transformado en la instrumentación, ya tiene más aire de rondalla que aquellos otros aspectos tan, vamos a llamarlos primitivos o rústicos que veíamos en el Rancho de Valsequillo. El 2. Una ley llamada purificación, siendo limpia y pura, la Virgen cumplió. Al cumplirse el plazo de 40 días, salen de la cueva San José y María, llevando en sus brazos al Hijo de Dios. A 40 días de estar en la cueva, va a lavar la mancha de la vieja Eva, que en María mancha nunca se apostó. Dios nos dé memoria para poder cantar en el cielo gloria y en la tierra paz. Acaban con un estribillo típico de la Navidad. Vean cómo está recogiendo la tradición catequística de la purificación de la Virgen. Vayamos un poquito al interior de los ranchos. Los ranchos han transformado, yo diría que radicalmente, la métrica, las formas poéticas de la literatura popular española, que se ha manifestado fundamentalmente en el octosílabo. El octosílabo es el verso por excelencia de toda la poesía popular del mundo hispánico, no solamente de España, del mundo hispánico. Y por otra parte, la unión de esos octosílabos se ha formado fundamentalmente en cuartetas, en la famosa copla. Bien, es verdad que hay diferencias de géneros. El romancero, por ejemplo, no está formalizado en coplas, en cuartetas, sino en versos de 8 más 8, en versos de 16. Pues bien, la métrica de los ranchos está modificando esa tradición y el verso prototípico de los ranchos es de 12 sílabas, divididos en 2 periodos, 2 hemistiquios de 6 más 6. Es verdad que hay otra modalidad, hay 2 géneros, uno de desechas y otro de coplas, pero digamos que la fórmula prototípica, poética de los ranchos es 6 más 6, 12 sílabas.
Pero no solamente es el verso, sino que es la estrofa. Y la estrofa es de 3 versos, el trístico que se llama, que los 2 primeros versos riman entre sí, pero el tercer verso siempre rima con el estribillo que está encima y que va a gobernar todo el poema. El estribillo es lo que canta el coro, mientras que el solista va cantando las distintas estrofas. Pues bien, esa métrica pertenece a la métrica más antigua del castellano, a la llamada estrofa cegelesca. Así estaban formulados los poemas más antiguos del castellano. Y el estribillo se convierte en la pieza lírica musical más importante de todo el poema. Eso que canta el coro es una doctrina machacona que se va repitiendo hasta convertirse en dogma de fe. El estribillo es, como decía Dámaso Alonso, la piedra preciosa, lo que engarza, lo que da sentido a todo el poema. Yo no me di cuenta de eso hasta no poner por escrito uno y otro y otro y otra de las grabaciones que había recogido. Y hasta no lograr el entendimiento de esa estructura, no pude entender lo que allí había. Y lo que allí hay desde el punto de vista poético es la estructura más antigua de la poesía popular española, que no lo hay en ningún otro lugar. Cierto que hay ranchos o algo parecido con otras denominaciones, es decir, que hay cofradías de ánimas en otros lugares de la península, Murcia, Albacete, en Andalucía, en Extremadura, pero ellos mantienen la estructura poética tradicional del octosílabo y de la cuarteta, no esta tan peculiar estructura métrica de los ranchos de Canarias. Y viene otro fenómeno. En los ranchos hay textos de repertorio aprendidos que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, de un ranchero a otro, de la misma manera que los otros géneros poéticos tradicionales de Canarias, como pueden ser los romances, como puede ser el cancionero tradicional. Pero está también la improvisación. El ranchero solista tiene que improvisar cada vez que va a cantar por las almas de un difunto de una casa y tiene que saber cómo se llamaba el difunto y quiénes son sus parientes, y todos esos nombres que tiene que meter en esos versos tienen que tener la concordancia de la estructura métrica que acabo de decir. Por lo tanto, la capacidad improvisatoria es muy importante. No vamos a compararla, por ejemplo, con la improvisación pura de la décima del punto cubano, pero es muy importante la improvisación. ¿Y el repertorio de qué habla? ¿De qué habla el repertorio de los ranchos? De la Biblia en verso. Ahí está toda la Biblia, desde la creación del mundo hasta los acontecimientos de la práctica religiosa más actuales, hasta la salve, hasta el Padre Nuestro. Todo eso está metido en la métrica específica de los ranchos de Canarias. Y la música. Hemos puesto 2 muestras. Nada hay en el folclore canario, nada hay en el folclore español que pueda compararse con los ranchos de Canarias. Eso lo dice espléndidamente claro y bien Miguel Manzano en el estudio que acompaña al libro. Empieza por diferenciarlos la instrumentación. Aparecen en los ranchos instrumentos que no aparecen en ningún otro género del folclore de Canarias. El más característico, la espada, una barra de hierro que se golpea rítmicamente. Los grandes panderos llenos de sonajas, de cascabeles en el interior. Es verdad que modernamente se ha enriquecido el acompañamiento musical con guitarras y con otros instrumentos de cuerda, pero eso es moderno, que hacen más atractiva, sin duda ninguna, la música
de los ranchos. Vamos a oír un rancho ahora típico de rancho de Pascua de Lanzarote. Es el de Teguise y es el cántico que siempre hacen como un repertorio fijo cada vez que inician su actuación. El número 3. Qué cambio musical. Naturalmente aquí está el folclore típico de Lanzarote, con esas voces expuestas al máximo de la potencia y de la altura, también timbradas, también orquestadas en cuanto a la instrumentación, también acompañadas en el coro. Cantemos con alegría, ya nació el dulce Mesías. Cantemos con alegría, ya nació el dulce Mesías. Ese es el cántico de gozo que está quedando en los oídos de quien escucha. Lo que está relatando el solista no es sino el hecho del viaje de San José y la Virgen hacia Belén y el nacimiento del niño, pero la proclamación es la del estribillo. Cantemos con alegría, ya nació el dulce Mesías. Qué maravilla que en este libro hayamos podido incorporar no ya un disco, que era lo tradicional, era lo que se llevaba hasta ahora. Gracias a mi amigo Paco Pomares, supe que existía un sistema que sustituía a los discos y era el código QR, y que ya no era necesario adjuntar un disco ni siquiera buscar un reproductor de esos discos. Basta una imagen representada en cada una de las canciones, enfocar un poquito el móvil, te da una señal, picas y se te reproduce. Lo que está haciendo ahora Jorge. No otra cosa, yo le he dado los enlaces que de estos cánticos están en el archivo sonoro de literatura oral de la Universidad de Las Palmas, y bastará para sencillamente enfocar ahí el móvil y ya tenemos la reproducción. ¡Qué maravilla! Y además con la máxima perfección. No encuentro diferencia de calidad entre esta reproducción y la que podría estar en un CD. ¿Qué ranchos quedan vivos y funcionando en la actualidad? Los de ánimas, 3 en Gran Canaria: Valsequillo, Teror y la aldea de San Nicolás. La aldea de San Nicolás ha sido un resurgir después de haber estado bastantes años sin actuar. Y ha resurgido con muchísimo mérito, pero hay que decir que todavía languideciendo porque ha perdido gran parte del repertorio que entonces tenía, frente al enorme repertorio que tienen los ranchos de Teror
y de Valsequillo. Además tienen un cuerpo de rancheros mucho mayor. Por lo tanto, los de Ánimas solo en Teror, Valsequillo y La Aldea. Hay un rancho también resucitado recientemente, hace pocos años, en Tiscamanita, en Fuerteventura, en donde existió la tradición de los ranchos de Ánimas. Si bien es verdad que han cambiado o que el repertorio que ahora cantan, o al menos los que yo le he oído cantar en las diversas ocasiones en las que he tenido oportunidad de hacerlo, son textos que cantan a la Inmaculada, que es patrona de la villa de Tiscamanita, o San Marcos, o determinados aspectos religiosos, más que el repertorio típico de ranchos. Y de los ranchos de Pascua, solo en Lanzarote. ¿Y en qué pueblos de Lanzarote? En todos, mejor dicho, en casi todos. Es asombroso como una isla tan pequeña y con tanta facilidad de comunicación entre los distintos pueblos, cada pueblo tiene su propio rancho y además bien distinguidos los unos de los otros, tanto en el repertorio de los textos que cantan como en las maneras musicales, en las rondallas o los acompañamientos que tienen. ¿Cómo ha sido posible eso? El amor a la tradición local y bien con tanto orgullo que lo manifiestan. Siguen vivos, por lo menos, el de Teguise, el más antiguo, el más conocido, seguramente el más representativo, el de Tías, el de San Bartolomé, el de Aría, creo que ha resucitado el de Yaiza, lo hubo hasta en Femés, una aldea tan pequeña, tuvo su rancho, y ha resucitado ahora con una potencia y un esplendor extraordinario el de Tinajo, que quisiera oyéramos un poquito. Parece una maravilla total este cántico de Tinajo. Y ha sido un cántico que han recuperado muy recientemente de antiguos rancheros que ya no viven en Lanzarote, en Tinajo, sino en otras islas. Y han sido una labor de rescate por parte de los actuales rancheros que lo han incorporado a su repertorio. Esta grabación es muy reciente, la cantaron en el último encuentro de ranchos que yo conozco, se celebró en Valsequillo justamente hace un año, en época esta de Navidad. Y por gentileza del director del ranchero hemos podido incorporarlo en este libro. Nació el Mesías en Belén, nació el Mesías para nuestro bien. Prácticamente todos los pueblos de la isla de Gran Canaria, al menos de Gran Canaria, tuvieron su rancho, mayor o menor, que se fue perdiendo alrededor
de la guerra civil, por una especie de prohibición eclesiástica en donde le parecía que no debían entrar en la Iglesia instrumentos, hay una palabra que no recuerdo ahora cuál es, algo así como sonajeros, algo así estruendosos, perturbaba un poco la intimidad y la religiosidad de la Iglesia. Y ese fue quizá uno de los aspectos, otros pues la sociología, naturalmente después de la guerra, lo que fue debilitando la tradición y extinguió los ranchos que al menos tenemos noticia y tenemos textos de ellos, de Ingenio, de Agüimes, de Temisas, de Tejeda, de Artenara, de Sardina del Sur, de Fataga, de Agaete. Solo en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, Betancur Alfonso, que es un hombre prodigioso, providencial, extraordinario hombre al que se le tiene muy olvidado, pero que nos ha dado noticias extraordinarias de las tradiciones populares y otras muchísimas cosas de finales del siglo XIX, recuperó la noticia de que también en Barranco Hondo, en Candelaria, existió un rancho. Y nos dio noticias ciertas, pero ya ni siquiera vive nadie que pueda dar noticias al respecto. Y aquí acabo mi intervención. Espero haber podido desvelar y justificar aquello que dije al principio. Creo que es una buena manera de celebrar la Navidad en estas fechas y dentro de la Universidad de Las Palmas, en donde nuevamente agradezco a Pino, mi vicerrectora de Cultura, el que haya propiciado esta presentación y muy especialmente a mi amigo el rector por acogernos en nuestra docta casa. Muchas gracias, Pino, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Paco Pomares, por este precioso libro. Gracias a ustedes. Pues poco más que añadir. Llevarse el libro a la próxima actuación de cualquier rancho, el rancho de Barsequillo, con su QR, está lleno de tecnología, está lleno de tradición, está lleno de interpretación, y les llamo la atención porque aquí hay descripciones de la estructura, que es lo que llama la atención cuando se interpreta un rancho, que van cambiando, como bien decía el profesor Maximiano Trapero, y se hace a veces difícil, dentro de una arritmia generalizada y cierta, para el oído musical, un poco cultivado, a veces cuando menos asombroso, pero tienen incluso aquí en este libro una transcripción con partituras en clave de sol, que pueden los más instruidos musicalmente intentar interpretar, porque yo creo que no es sencillo. Esto traerá detrás un fundamento de la tradición importante. Por lo menos aquí está explicado qué es lo que intenta la universidad y lo que ha hecho hoy magistralmente el profesor Maximiano Trapero. Ha sido un placer tener nuevamente una demostración más de lo que puede contribuir la universidad a sacar de la base de la tradición, interpretarla y ponerla en clave de conocimiento y devolverla así al pueblo, que es el que está aquí. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que siempre procede, estamos aquí entre amigos. Si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario, hay gente aquí extraordinariamente versada en este ámbito, no sé, David, Geray, Pedito, no sé, si quieren comentar algo. Bueno, acabamos de presentar un libro que trata de una tradición popular, como son los ranchos de Ánimas y de Pascua de Canarias, y lo acabamos de presentar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual tiene un símbolo que a mí me gusta destacar siempre, cómo una tradición popular entra en el ámbito de la investigación y de la ciencia.
Yo he titulado el libro Los ranchos de Ánimas y de Pascua como la más singular manifestación poético-musical de Canarias, y así lo creo sinceramente. He llegado al conocimiento, creo que profundo, de los ranchos a través de una larga investigación de muchos años, primero de asistir a los ranchos de Ánimas, a los de Pascua, de Lanzarote, una y otra vez, de hablar mucho con los rancheros y que me descubrieron pues las esencias de la antigüedad. Ahora, tardé mucho en comprender lo que subyacía debajo de estos ranchos y he llegado a la conclusión de que los ranchos de Ánimas y de Pascua de Canarias esconden mucho más y algo mucho más importante que lo que muestran. Por eso me atrevo a decir que es la manifestación más singular, más característica del folclore canario. Un orgullo, sin duda ninguna, de la tradición poético-musical que tiene aspectos religiosos, pero que también tiene aspectos antropológicos fundamentales y que no hemos de cifrar en menos de 4 siglos de existencia en las Islas Canarias. Que perviva esta tradición hasta la actualidad es un milagro y el agradecimiento que debemos a aquellas personas que sin pensar no en los peligros, pero sí en los sacrificios enormes que tiene el asistir un día y otro día por las noches a las veladas de esos ranchos, mantiene esta tradición tan viva y tan peculiar de las Islas Canarias. Bien, y los ranchos existieron prácticamente en todos los pueblos, al menos de Gran Canaria, pero muy especialmente en pueblos del sureste de la isla. Y de todos ellos queda vivo el de Valsequillo, una maravilla, un prodigio que no está exento de emoción. Naturalmente se fundamenta en una fe, en una creencia religiosa, pero los aspectos poéticos y musicales no son nada desdeñables. Así que yo tengo que agradecer y felicitar a esos rancheros que han logrado hacer pervivir esta tradición después de tantos años, de tantos siglos, hasta la actualidad para gozo de los presentes.